Bienvenido a una lección sobre la resolución gráfica de desigualdades cuadráticas. Al resolver una desigualdad gráficamente, debes recordar que f de x hoy es mayor que 0, o que la gráfica de f de x está por encima del eje x. F de x hoy es igual a 0, o la gráfica de f de x se cruza con el eje x, y f de x hoy es menor que 0, o la gráfica de f de x está debajo del eje x. Usando el gráfico provisto, se nos pide que resuelva f de x mayor que 0. Primero resaltemos la parte del gráfico donde f de x está por encima del eje x. F de x está por encima del eje x sobre este intervalo aquí. Y debido a que f de x es igual a 0 no es parte de la solución, no incluimos donde el gráfico interseca el eje x, así que bosquejemos un punto abierto en x es igual a 3 negativos. Y en x es igual a 4. La solución es el conjunto de valores x para los cuales la gráfica de f de x está por encima del eje x. Y, por lo tanto, la solución es cuando x está entre 3 negativos y 4 positivos, sin incluir los puntos finales. Este es el gráfico de la solución. Grafiquemos esto nuevamente en la recta numérica. Tenemos de 3 negativos a 4 positivos. Y no incluimos los puntos finales, y por lo tanto, este es el gráfico de la solución. Como desigualdad, podemos decir que x es menor que 4 y mayor que 3 negativos, o podemos dividir esto en dos desigualdades usando la palabra y. X es menor que 4, y x es mayor que negativo 3. Usando la notación de intervalo, tenemos el intervalo de 3 negativos a 4 positivos. No incluimos los puntos finales y, por lo tanto, tenemos un paréntesis redondeado a la izquierda de 3 negativos y a la derecha de 4 positivos. A continuación, se nos pide que resuelvamos f de x mayor o igual que 0, así que resaltemos la parte del gráfico que se encuentra en el eje x, o las intersecciones con el eje x, así como la parte del gráfico sobre el eje x. F de x es igual a 0 en x es igual a 6 y en x es igual a 0. F de x es mayor que 0 sobre esta parte de la gráfica y sobre esta parte de la gráfica. Y nuevamente, la solución es un conjunto de valores x para los cuales la gráfica de f de x está arriba o en el eje x. Y, por lo tanto, la solución es x mayor o igual que 6, o x menor o igual que 0. Entonces, graficando en la recta numérica, tenemos 0, tenemos 6. De nuevo, x es mayor o igual que 6. O x es menor o igual que 0. Recuerde a la derecha, nos acercamos al infinito positivo. A la izquierda, nos acercamos al infinito negativo. Como desigualdad, tenemos x es menor o igual a 0 o x es mayor o igual que 6. Usando la notación de intervalo, tenemos el intervalo de 0 a infinito negativo. Incluimos 0, por lo que tenemos un corchete a la derecha, y para infinito positivo y negativo, siempre usamos un paréntesis redondeado. Luego tenemos una unión, el intervalo de 6 a infinito, incluyendo 6, tenemos un corchete a la izquierda de 6, y un paréntesis redondeado a la derecha del infinito. A continuación, se nos pide que resuelva f de x menor o igual que 0. Destacamos el gráfico que está debajo del eje x, así como la intersección x, o donde está el gráfico en el eje x. Esta es la parte del gráfico donde f de x es menor o igual que 0 y, por lo tanto, la solución es cuando x está en el intervalo cerrado de 2 negativos a 4 positivos. Es decir, esta vez incluimos los dos puntos finales. Nuevamente, tenemos el intervalo cerrado de 2 negativos a 4 positivos como el gráfico de la solución. Como desigualdad, tenemos que x es menor o igual que 4, y mayor o igual que 2 negativos. Usando la notación de intervalo, tenemos el intervalo de 2 negativos a 4 positivos. Incluimos ambos puntos finales y, por lo tanto, tenemos un corchete a la izquierda y a la derecha. Para nuestro último ejemplo, se nos pide que resolvamos f de x menor que 0 y, por lo tanto, resaltemos la parte del gráfico que está solo debajo del eje x. No incluimos las intersecciones x donde f de x es igual a 0. Solo la parte del gráfico que está debajo del eje x. Tenemos un punto abierto aquí y aquí, y luego resaltamos la parte del gráfico que está debajo del eje x. La solución será el conjunto de valores x para los cuales f de x es menor que 0, que es donde el gráfico está debajo del eje x, y por lo tanto, la solución es cuando x es mayor que 4 positivos, o menor que 3 negativos.
Avancemos y grafiquemos esto en la recta numérica. Como desigualdad, tenemos que x es menor que 3 negativos, o x es mayor que 4. A la derecha, nos acercamos al infinito positivo. A la izquierda, nos acercamos al infinito negativo, lo que significa que para la notación de intervalo, el primer intervalo es de 3 negativos a infinito negativo. No incluimos 3 negativos, por lo que tenemos un paréntesis redondeado de derecha a izquierda. Unión del intervalo de 4 a infinito, que es 4, infinito. Ninguno de los puntos finales está incluido y, por lo tanto, usamos un paréntesis redondeado a izquierda y derecha. Espero que hayas encontrado esto útil.